con un amigo de la casa, con un abogado laboralista de los más destacados en la región y en el país, y estamos hablando del doctor Sebastián Ferreira Negri. Doctor, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buen día Roberto, un gusto de escucharte, buen día. Igualmente, doctor, nosotros estábamos contemplando recién que la reforma laboral en sí no es una mala palabra, sino habrá que ver, y esto sí es donde hay que debatir bastante, si esa reforma laboral beneficia al sector empresarial exclusivamente o si contempla, por ejemplo, esa reforma laboral, la reducción de la jornada laboral, algo que ya lo habíamos charlado en su momento con usted. ¿Cuál es su lectura acerca de esto, doctor? Que tenemos que resolver una reforma laboral progresiva, no regresiva como la que proponen algunos sectores, que contemple trabajadores de las plataformas, que reduzca la jornada de trabajo, que incentive la productividad por el tiempo. Hay aspectos que necesita la Argentina modernizarse, pero en un sentido progresivo, es decir, en beneficio de la persona que trabaja. Por otro lado, los proyectos que buscan la quita, la supresión o un espíritu regresivo de una reforma laboral producen un confusionismo deliberado. El problema de la Argentina no es el problema salarial o de una indemnización laboral que atraviesa una empresa, sino la presión fiscal. Ajá. Y ese punto no lo quiere tocar nadie, porque ninguna gestión de ningún signo político pudo resolver el problema fiscal argentino. Y es ahí donde la empresa pequeña o mediana se siente asfixiada, pero no por una protección de la persona que trabaja, sino por la carga mensual de esa presión del fisco que se torna luego en un circuito absolutamente impagable. Y como coletazo de esa cuestión, los políticos que proponen una reforma laboral buscando quitar derechos adquiridos a nivel mundial, desenfocan el verdadero problema, que es el fiscal, y nos quieren llevar hacia el abaratamiento de algo que nunca tiene que ser barato, que es el despido. El despido en el mundo entero, en Alemania, es carísimo, porque esa es su función, que sea caro para desalentar el despido sin causa. Entonces, y doctor, la verdad es que proponen una discusión que el mundo ya no lo discute más. ¿Y por qué se discute en nuestro país? ¿Por qué por otra vez Juntos por el Cambio o algún sector de Juntos por el Cambio trae a colación este tema que ya está en desuso a nivel mundial, como usted lo marca, pero sin embargo acá vuelven a proponerlo durante la campaña electoral y se propone ya explícitamente? En otros tiempos, doctor, uno suponía que esto se hacía de una forma por ahí no tan transparente. En otros tiempos, yo recuerdo durante el 2015, Mauricio Macri te decía no te vamos a sacar ningún derecho que ya tenés, pero en cambio ahora se va por un camino opuesto, pareciera, en cuanto a lo propositivo. ¿Por qué se da este escenario ahora? Y yo creo que es por dos razones. La primera, porque efectivamente es una demanda del sector al cual representan, una reivindicación claramente del empresariado argentino, aquel empresariado que no tiene responsabilidad social, porque yo conozco empleadores que tienen un humanismo muchísimo más marcado que muchos políticos. Y el segundo factor es que aprovechan una crisis económica de una pésima gestión de gobierno y que a partir de esa crisis económica importan esto que yo llamo el confusionismo deliberado. Confundir para luego concientizar y aprobar. Y la verdad es que en el mundo entero la discusión de lo que las empresas necesitan es alivianar la presión fiscal y el acceso al crédito. Ninguna de las dos cosas tiene la Argentina. Entonces, ¿por qué queremos proponer que el despido sea barato para que efectivamente sucumbir a la persona que trabaja, que ya cuesta, que llegue a fin de mes y que ahora va a tener esa espada de Damocles todos los meses de que puede ser despedida a un precio vil,
cuando la verdadera solución del problema de fondo de las empresas argentinas es la presión fiscal. Ajá. ¿Y por qué considera, doctor, que no se discute esto? ¿Porque la dirigencia política no lo sabe, porque no le conviene, porque esto no está en el tapete de la agenda política? Y porque los que proponen la reivindicación y el espíritu regresivo de la reforma son muy buenos en la comunicación. Y aquellos que defienden el trabajo decente no tienen una buena estrategia comunicativa. Entonces, penetran en la sociedad de una manera mucho más didáctica, encaran el problema desde una cierta solución práctica, y el que defiende el trabajo decente lo ideologiza demasiado. Y esto no tiene que ser defendido en los medios de comunicación solamente de la ideología, sino a través de los números, de algo práctico. Enseñarle al soberano, al oyente o al usuario de un servicio de comunicación que en términos prácticos, en los países en que se implementó la mochila austríaca, la reforma laboral negativa española, no solo que no generó más empleo, sino que el empleo existente lo precarizó. Pero hay que hablar con números, Roberto. Uh-huh. Entonces vos tenés de los dos lados una oposición muy buena en la comunicación y un oficialismo que todo lo ideologiza. Uh-huh. Y este debate lo tenés que plantear en términos prácticos, porque si no, el oyente no te entiende. Claro, ¿y no será, doctor, también que la posibilidad que tiene la oposición o Juntos por el Cambio de masificar su discurso cuenta con la complicidad de medios hegemónicos, medios que tienen un rating elevado, y que eso hace o termina facilitando ese mensaje que usted marca como que es muy bueno? Yo creo que no, porque los medios hegemónicos le dan espacio al oficialismo, uh-huh. pero el oficialismo lo desperdicia. Uh-huh. No tiene buenos interlocutores para vender esta idea de que en términos prácticos es impracticable lo que plantean, porque va a producir un estallido social, no va a mejorar en nada el rendimiento de las empresas, al contrario, porque va a tener trabajadores menos productivos, y uno lo puede plantear con números porque puede mostrar el caso austríaco, el caso español, donde se intentó y se hizo esta reforma y fue un desastre. Uh-huh. Y aparte, no podés comparar la alta transitoriedad del modelo austríaco con el modelo de la relación de dependencia por tiempo indeterminado argentino. Uh-huh. Totalmente modelos económicos distintos, y aún así le fue mal. Es decir, el debate lo tenés que hacer en términos didácticos, prácticos. Claro. Y ahí veo yo que los interlocutores del oficialismo carecen, Uh-huh. primero de formación y segundo de comunicar en los medios. Uh-huh. Doctor, nosotros tuvimos una experiencia de flexibilización laboral, recién lo charlábamos con el diputado Cipollini al respecto y decíamos, durante la etapa del gobierno de Fernando de la Rúa con Patricia Bullrich, casualmente como ministra de Trabajo se hizo la aprobación de la ley Banelco, no sé si se acuerda, en los 2000, sí, de esta flexibilización laboral. Y los resultados tampoco fueron positivos. No se generó más empleo, sino que al contrario, no hubo un aumento del empleo registrado formal. Claro, incluso podés recorrer el mismo trayecto histórico local, argentino, doméstico, y vas a demostrar que los guarismos nunca dieron bien. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos nos invocan modelos supuestamente exitosos del extranjero. Y ahí es donde uno tiene que derribar ese argumento falaz, porque en definitiva, en términos prácticos, no se ha demostrado de que quitar derechos a las personas que trabajan genere directamente la creación de empleo de calidad. Uh-huh. Porque son dos andariveles distintos. Las normas laborales a nivel mundial fueron concebidas para proteger a la persona que trabaja. Y el otro andarivel es el andarivel del crecimiento económico, que deriva de políticas de estímulo, crédito y baja presión fiscal. Y ese debate no lo quieren dar porque los políticos en general, de todos los partidos, si tocan ese debate, tocan las arcas del Estado.
Entonces ahí tenés un denominador común. Oficialistas y oposición, ninguno se quiere meter en el tema fiscal, porque esa es la caja, Roberto. Claro, es un tema, ¿no? Y ahora, doctor, hace poco yo escuchaba a un abogado laboralista en el orden nacional que señalaba que sostenía que el problema en Argentina en la actualidad ya no es la falta de trabajo, sino el trabajo informal por un lado y el trabajo formal que termina generando trabajadores pobres, el fenómeno de trabajadores pobres. ¿Cuál es su observación acerca de esto? A mí me parece que hay un combo de los dos. Hay trabajadores registrados que tienen problemas para llegar a fin de mes por la crisis económica, pero ese es un problema de la economía, no del derecho del trabajo. Claro. Pero hay una tasa altísima de empleo no registrado porque se creó la cultura de la desobediencia. Y si a esa cultura de la desobediencia, de no registrar, de no generar un trabajo decente, porque además la presión fiscal es extraordinaria, le sumamos la posibilidad de que el despido sea barato, y bueno, vamos a entrar definitivamente en un escenario de una vulnerabilidad social realmente insospechada, peor que en el 2001. Es fuerte, ¿no?, escucharlo decir que el escenario que se puede llegar a venir en cuanto a derechos laborales, en cuanto a cuestiones vinculadas al trabajo, puede llegar a ser peor que la crisis generada en el 2001, doctor. Y también hay algo que lo charlamos habitualmente con usted y que está vinculado con un informe que hace poco lo mirábamos en la televisión pública alemana, que señalaba o que se preguntaba por qué en América Latina se trabaja tanto. Contra lo que se cree, nuestro país, por ejemplo, usted lo ha marcado incluso en este programa, que nuestro país tiene más horas de trabajo anual que en Alemania, que en Estados Unidos. Trabajamos demasiado los argentinos. ¿Y por qué hay la creencia de que los argentinos somos vagos, que los argentinos no trabajamos? ¿Eso está instalado mediáticamente, culturalmente? ¿Por qué se dio esa particularidad? Está instalado. En Argentina se trabaja un 33% más que en Alemania y un 38% más que en Estados Unidos. Lo que pasa es que volvemos a la ineficacia del oficialismo para que estos temas se vayan resolviendo con el tiempo. Fíjate que hay un proyecto de Yasky que tiene 4 años, Roberto. 4 años con los votos suficientes para aprobarlo. Y el oficialismo no lo pudo aprobar, que es la reducción de la jornada de trabajo, un tema súper importante para la salud de las personas que trabajan, que están muy cansados en términos psicofísicos. Y hace 4 años están gobernando y no pudieron aprobar eso, Roberto. Entonces, ese fracaso en la gestión, claro que retroalimenta que cualquier interlocutor se presente de manera acalorada, sepa manejar las cámaras y los medios de comunicación y pueda penetrar un mensaje disruptivo en darle una solución mágica y que la gente se sienta atraída. Pero cuando uno lo empieza a desmenuzar a la idea, se da cuenta que debajo de eso hay un problema muy serio de carencia de valores en lo humanista y en lo práctico. En lo práctico, lo que proponen no va a resolver el problema de las empresas, al contrario, las va a colocar en un escenario de mayor improductividad. Doctor, clarísimo como siempre y será hasta la próxima. Siempre le agradecemos la deferencia de analizar con usted temas que tienen que ver con esto, con el tema de derechos laborales, y que por ahí, como usted dice, no está bien analizado, por ahí se lo toca por encima o por ahí se le da voz a mucha gente que con gritos, con mucha ubicación por ahí de la pantalla, mucha penetración de pantalla, muchas veces termina sosteniendo un mensaje que puede ser desacertado, que puede ser incluso también a favor del sector empresarial, y a veces los trabajadores quedan un poco relegados en esto, ¿no? Sí, bueno, gracias primero por el comentario. Hay un antecedente en Argentina que para mí fue la mejor gestión del Ministerio de Trabajo, que fue la del ministro Carlos Tomada.
En el 2004 la Argentina practica una reforma laboral, que es la 25877, donde deroga la ley Banelco y toda esa legislación regresiva, y esa ley fue trabajada por académicos. No se ideologizó en nada, todo era científico. Y esa reforma laboral acompañó el crecimiento económico del país. Bien, bueno, ¿qué doctor, es lo que está pasando hoy? No hay un trabajo científico de los proyectos ni del debate. Entonces, claro, todo se ideologiza y termina siendo una carnicería mediática. ¿Y se puede traer de nuevo la ley tomada, por simplificarlo, en la actualidad y tratar de aplicarlo en los tiempos actuales? ¿Es viable? Totalmente. Hay que volver a convocar a los académicos y científicos, que son los que conocen la ciencia. Y esos van a aportar un modernismo, una innovación y un nivel de protección actualizado a las personas que trabajan. Pero si vos no convocás al que sabe, es pura improvisación, querido Roberto. Queda clarísimo la postura, como siempre, doctor. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Abrazo, Chocho. Abrazo grande. Había pasado el doctor, abogado laboralista, Sebastián Ferreira Negri.